Vamos a meternos de lleno en un enigma histórico, uno que tiene que ver con algunas de las cartas más, pero más influyentes del Nuevo Testamento. Imagínense por un momento, ¿qué pasaría si algunas de las cartas más famosas de la historia, no las hubiera escrito la persona a la que se le atribuyen? Esa es justo la pregunta que ha vuelto locos a los expertos por siglos, especialmente con 3 cartas que supuestamente escribió el apóstol Pablo. Y bueno, ¿de qué cartas estamos hablando? Son 3. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo y Tito. Juntas se conocen como las epístolas pastorales. Y aquí es donde empieza todo el debate. A ver, en teoría, estas son cartas súper personales de Pablo para sus herederos de confianza, Timoteo y Tito. Su misión era, nada más y nada menos, que organizar las primeras comunidades cristianas. Pero, ¿saben qué? Desde el principio algo en estas cartas rechinaba. No sonaba del todo a Pablo. Bueno, vamos a ver la evidencia. ¿Qué les parece? Porque los argumentos de que Pablo no fue el autor directo empezaron a surgir hace ya bastante tiempo, por allá del siglo XIX. El meollo del asunto, el verdadero misterio, está en el contenido. Si uno lee las cartas que nadie duda que son de Pablo, como Romanos o Gálatas, y luego lee estas, es como si fueran 2 mundos distintos. El enfoque es radicalmente diferente. De hecho, un crítico alemán, Martin Dibelius, lo resumió de una forma genial. Dijo que era como una moral burguesa. Y tiene sentido, ¿no? El Pablo de las otras cartas habla con urgencia, como si el fin del mundo estuviera a la vuelta de la esquina. En cambio, estas cartas pastorales se preocupan más por cómo organizar la iglesia, cómo gestionar la casa, ser buenos ciudadanos. Es como si la urgencia se hubiera calmado, transformado en algo mucho más estable y convencional. Pero no es solo la teología, también está el lenguaje, como una huella digital. Los investigadores se fijan en algo muy específico, unas palabras que en griego se llaman apax legomena. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad increíble. ¿Cuántas de estas palabras únicas encontraron en las pastorales? 148. 148 palabras que solo aparecen en estas 3 cartas y en ningún otro escrito de Pablo. O sea, desde un punto de vista estadístico, esto no es una casualidad. Es una anomalía gigantesca. Entonces, si juntamos las piezas, las diferencias en teología y este montón de palabras nuevas, todo parece apuntar a una cosa. Estas cartas fueron escritas en un momento histórico distinto, en otra etapa de la Iglesia. Piénselo así, la iglesia primitiva pasó por fases. Primero, la era de Pablo, que era como una startup en plena expansión, evangelización rápida, fundar comunidades por todos lados. Pero luego viene la etapa que reflejan estas cartas, la de la organización. La startup creció y ahora necesita estructura, reglas, obispos, diáconos, necesita defender lo que ha construido para poder durar. Y una de las razones más fuertes para necesitar esa defensa y esa estructura fue la aparición de ideas nuevas y, digamos, bastante problemáticas que venían desde adentro de las mismas comunidades. Es que estas cartas son literalmente un campo de batalla de ideas. El autor está luchando contra unos falsos maestros que andaban promoviendo cosas bastante raras. Mitos y genealogías interminables, disputas de palabras, hasta decían que la resurrección ya había pasado. Claramente había que poner orden. Cuando se oye hablar de conocimiento secreto y cosas así, la primera pregunta que salta es, ¿estamos hablando de los gnósticos? El gnosticismo fue un movimiento muy fuerte, sobre todo en el siglo II, que se basaba justo en eso, en un supuesto conocimiento espiritual oculto. Pero, ojo, el texto es muy preciso, no habla de gnosis así nomás, sino de pseudognosis, o sea, falso conocimiento. Esto es una pista clave. Podría ser que no se estuviera enfrentando al gnosticismo ya desarrollado, sino a unas versiones tempranas, a las semillas de lo que después se convertiría en esa herejía. Así que al final, parece que el autor de estas cartas estaba peleando en 2 frentes a la vez. Por un lado, contra gente que se decía seguidora de Pablo, pero que llevaba sus ideas a extremos muy raros, como eso de que la resurrección ya había sucedido. Y por otro, contra maestros que querían imponer reglas y tradiciones judías, los doctores de la ley. Ok, entonces si Pablo no las escribió, la pregunta del millón es, ¿quién fue?
Y aquí es donde todas las pistas nos llevan a una solución muy interesante, que le da un nuevo sentido a todo este misterio. Para entender la respuesta, tenemos que viajar en el tiempo y pensar cómo lo hacían en el mundo antiguo. Había una tradición muy común: escribir en nombre del maestro. Pasó, por ejemplo, con los discípulos de Sócrates después de su muerte. Esta práctica tiene un nombre: pseudoepigrafía. Y es súper importante entender que para ellos no era una falsificación como la entendemos hoy con la intención de engañar. Al contrario, era una forma de rendir homenaje. Era un discípulo leal que tomaba la autoridad de su maestro para aplicar sus enseñanzas a los nuevos problemas que su comunidad enfrentaba. Por eso, la teoría que tiene más fuerza hoy en día es que las cartas pastorales las escribió un discípulo muy cercano a Pablo, tiempo después de su muerte. Este discípulo usó el nombre y la autoridad de su maestro para guiar a la iglesia en una nueva etapa, para defender su legado. Y esta solución, que es fascinante, nos deja con una última pregunta para reflexionar. Si la autoridad de un texto no viene directamente del maestro, sino de un discípulo que busca preservar su legado con la mejor de las intenciones, ¿cambia eso en algo su valor o su mensaje? Es una pregunta que la verdad sigue resonando hasta hoy.